Our last talk is by Nora Dominguez. She is an associate professor of literary theory at the Department of Philosophy and Letters in the University of Buenos Aires, Argentina. She will give a talk entitled Separación y coafectividad en los relatos maternos, literatura argentina y memoria, or in English, Separation and Coaffectivity in Maternal Tales, Argentinian Literature and Memory. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a Ana Forcinito especialmente y a sus compañeras del Departamento de Spanish and Portuguese por la invitación a este encuentro. Y quiero decir también que me siento muy interpelada por los dos colegas que hablaron anteriormente, por la historia de España que me interpela. Soy argentina de origen español por el lado de los 4 abuelos. Así que me interpeló especialmente sus intervenciones y el texto que voy a presentar, que si bien es de literatura, escrito por 2 mujeres argentinas, va a dialogar un poco con estas historias que ustedes traen de personas que permanecen en el encierro o de fosas exhumadas y de restos que se recuperan. Me impresionó lo de insignificante, porque me parece que el dar sentido es algo que hacemos siempre los que interpretamos literatura, pero que en este caso es formas de interpretar lo que fue la vida, ¿no? Separación y coafectividad definen los lazos maternos entre madres e hijos en los primeros años de instauración del vínculo. Cuando estas relaciones se impregnan de sentidos políticos, sus efectos se perturban, oscurecen o desquician. La historia política de la Argentina muestra momentos de ciertos ensamblajes de maternidad, política y trauma que expresan narrativas de la memoria. Los nacimientos ocurridos en estos contextos inasequibles dan vida o dieron vida a niños o niñas cuya posibilidad de vida se torna tan problemática como la de las madres que dieron a luz en esos contextos. Estrategias de la biopolítica que refuerzan sus agencias más con la muerte que con la vida. Me voy a detener principalmente en las novelas de 2 autoras actuales, María Teresa Andrueto y Marta Dillon. María Teresa Andrueto es una escritora, es una novelista que escribió primero textos de literatura infantil y luego se dedicó a un tipo de literatura con un público más amplio. Es de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y Marta Dillon es sobre todo una periodista. En este momento es una de las más importantes activistas feministas y fundadoras del movimiento de Ni Una Menos, con una madre desaparecida, y de la novela de la que voy a hablar es su primera novela, Aparecida, que tiene que ver con la historia de la madre. Entonces, estas 2 escritoras proponen a estos movimientos de coafectividad y separación como direcciones problemáticas de los cuerpos, de sus contactos y de las lenguas que los transportan y trastornan. Con estos análisis pretendo contribuir a la conformación de un archivo de madres literarias en el que vengo trabajando desde hace unos años con diferentes aproximaciones y que fueron dando lugar a distintos productos que, mirándolos actualmente en retrospectiva, observo que se fue formando de acuerdo con diferentes momentos o instancias críticas y respondiendo a diferentes preguntas teóricas. Se trata de un archivo feminista imaginario, según la formulación de la crítica Griselda Pollock en un libro Encuentros en el Museo Feminista Virtual, que intenta construir un espacio imaginario en el que conviven en proximidad representaciones e imágenes, provocando resonancias diferentes y abriendo contactos inesperados. Yo escribí un libro que se llamó ¿De dónde vienen los niños? Maternidad y escritura en la cultura argentina. El modelo que propongo se ocupará de sumar el análisis de estas novelas para armar estas líneas donde el eje central de lo materno se entienda como una experiencia, una dimensión que pone en contacto cuerpos y palabras de madres e hijos o hijas y que, en este sentido, acercan nuevos significados y afectos por medio de operaciones literarias específicas. Coafectividad.
Cuerpos, lenguajes en contacto o desconexión hacen del hecho del nacimiento una producción continua de diferencia. La ubicación de una madre arcaica en el origen de la cultura y en la base de nuestro proceso de subjetivación tiende a borrar y olvidar ese núcleo de construcción permanente de alteridad que en su retorno demuestra ribetes fantasmáticos. Hay un olvido fundacional de esa relación que sostiene nuestra cultura y nuestra construcción simbólica de la vida, del cuerpo de la madre, de la lengua materna y de esas experiencias, tal cual lo pensaron distintos teóricos, entre ellos Julia Kristeva y también Leon Rosichner. La separación y el encuentro de los cuerpos, la instalación de la mirada y del lenguaje, precisan de voces y discursos que nombren y se apropien de dichos procesos simbólicos. Procesos que decididamente fueron capitalizados por las huestes representativas de las ciencias, de la medicina y la biología, de las religiones y la filosofía. Para Julia Kristeva, las madres como dadoras de vida son los sujetos responsables de construir pensamientos sobre el sentido de este acto. Esa vida portadora de sentido, para el cual las mujeres están llamadas a comprometer su deseo y su discurso, incluye reflexionar sobre el carácter sagrado de la vida que insiste para esta autora en la excitabilidad de la palabra, el goce del cuerpo engendrador, el erotismo y la violencia. Es decir, no solamente el amor sagrado e incuestionable, ¿no? Es decir, planos, cuerpo, palabra, goce, erotismo, violencia y posiciones, las de las madres y las de los hijos, no del todo reconocidos por los entramados saber y poder hegemónicos y sus prácticas de disciplinamiento. Por otra parte, ese momento implica también una experiencia temporal que enlaza las ideas de comienzo con la de muerte y sobre las que se disponen cesuras y continuidades, alejamientos y amenazas, cortes violentos. La artista y psicoanalista de origen israelí Brecha Ettinger va a pensar la relación con la imagen del encuentro, con espacios compartidos de coafecto de subjetividades parciales, nunca totalmente fusionadas. Este espacio que llama matrixial constituye un aparato pensado para conducir afectividad coemergente con el otro y el mundo. Una mirada matrixial siempre opera reuniendo y separando con y desde el otro a través de desvíos y vínculos entre bordes que van dejando trazos de memoria. Ettinger y Kristeva auscultaron sus formulaciones teóricas en el contacto con textos literarios o visuales, es decir, indagando los resquicios por donde el arte se hace cargo de la vida, de la pérdida, del sufrimiento o de la muerte. La escritora argentina María Teresa Andrueto construyó en varias de sus novelas preguntas personales sobre el tema que a su vez dialogan con la producción de otras escritoras argentinas actuales. En algunas de sus novelas, lo materno es centro y preocupación narrativa que se resuelve como corte y alejamiento y simultáneamente como fusión o pasaje de intensidades afectivas diferenciadas. Los textos de Andrueto imitan el gesto materno al poner voces en el mundo de las narraciones, hacer presentes sus tonos y contactos, inscribir las miradas que desde esas posiciones se despliegan y materializar tanto la presencia como el vacío que generan. En los periodos históricos en que la estrategia biopolítica es parte del programa expropiador de un Estado terrorista, la pasión maternal por tener y nombrar el cuerpo del hijo, su vida y su biografía, se vuelve lucha descarnada por la supervivencia, denodado combate por nombrarlas. Cuando los hijos o hijas se constituyen en voceros de las historias maternas, se instala la posibilidad de convertir el saldo generacional tanto en un ajuste de cuentas con el pasado de los padres como en la afirmación de una identidad narrativa propia. Frente a un presente de muertos, los relatos abren vías para la ficción que ensayan respuestas singulares al trabajo con los legados familiares. Las voces protagonistas de las novelas de Andrueto, tiene más, pero estas tres arman una trilogía,
Tama del año 2003, Lengua Madre del 2010 y Los Manchados del 2015 hacen avanzar las historias mientras intentan inevitablemente dar cuenta de sí mismas. Se autodefinen por la desposesión que las condiciones y normas históricas y sociales impusieron sobre su presente de escritura o sobre los tramos históricos que rodean a sus personajes y revelan simultáneamente la índole opaca, fragmentaria y relacional de ese acto de narrar y de narrarse. Madre e hija, yo y tú, forman parte de un encuentro figurado de bordes móviles y dispersos donde se arman y desarman escenas de interpelación bajo impulsos que son a un tiempo éticos y narrativas. Escribe el personaje de Milagros casi al final de Tama, una cita. Fue después de esa actitud suya que empecé a sentir la necesidad de escribir sobre ese sitio y sobre mi abuela, lo que es decir, sobre mí, en un intento desesperado y quizás inútil de que no se muriera del todo. Fin de la cita. La apuesta a la supervivencia y al testimonio conforman entonces una escritura de reparación y el punto de una coafectividad que se dispersa entre diferentes madres. En términos de Ettinger, el encuentro matrixial engendra trazos compartidos, huellas, marcas, fantasías, en variados sujetos de manera conjunta, pero de signos y efectos diferenciales y diferenciados creados por un haz de afectos matrixiales difusos. La matrix es el locus de un proceso de cambio e intercambio multidireccional en los bordes de la percepción visual o literaria. No señala un sentido para lo oculto, enigmático o pasivo, sino un espacio de encuentro y transformación de los bordes entre el yo que emerge y el no yo. Dice Milagro, el personaje, pero en otra de las novelas, en Los Manchados. No por otra razón escribí Tama, de modo que más que contar mi historia, lo que cuento allí es la historia de este pueblo nuestro y la de todas esas madres que tuve sin saber cuál era en verdad la mía. Eso ha sido, y no otra cosa, un gusto que pude darme, quizás por una necesidad muy honda de saber quién era y qué había venido a hacer a este mundo. Lengua Madre, la segunda de las novelas, hace de la unión de estas dos palabras, lengua y madre, un juego de adjetivaciones duplicadas, un ida y vuelta de atribuciones tan atadas al amor como al abandono. Podría pensarse que la reunión de los dos sustantivos, lengua y madre, refuerza el punto de origen y su valor absoluto al decirse dos veces. También que la palabra madre adjetiva afirmando y ensanchando el punto de un comienzo. ¿Es posible pensar que una domina a la otra? ¿Que la madre es superior a la lengua o por el contrario es la lengua la que prevalece sobre la madre? Lo que es verdad es que hay dos madres en la novela y una hija que comparten un intercambio afectivo y verbal interrumpido, fracturado en el tiempo. Ella, la niña, la hija, la nieta, la que trasladan de una casa a otra, la que ya joven se va del país y regresa para ser testigo de muertes ya ocurridas. Digo lo siguiente, es una historia de una mujer que durante la dictadura tiene que ocultarse en otra provincia, no en la que vive, es decir, tiene que escaparse y hacer un exilio interno, está embarazada y tiene a su hija estando embarazada, oculta en una casa. La tiene unos meses y después pasa por la situación de ver qué hace con la niña y decide que la críen sus abuelos. Esto trae toda una historia donde cuando ya termina la dictadura, ella no puede hacer el esfuerzo afectivo de sacarle a la niña, de retirar a la niña y volver a quedarse con la niña. Por supuesto que esto trae una cantidad de efectos afectivos en ella, en su madre y en la hija, que de alguna manera no se lo perdona, y cuando termine ella durante la novela está por morir, le escribe a la hija para que venga a verla, la hija está estudiando en Alemania y la hija llega tarde. Pero puede reconstruir todo a través de lo que la madre deja escrito.
Aunque es convocada una y otra vez por esa lengua original, no llega al tiempo que la reclama y así hace de esta demora el verdadero lugar de la diferencia y de su propia afirmación como sujeto. El pasado es permanentemente convocado a la escritura, la historia que se quiere contar precisa de ese mecanismo, pero lo hace sin recurrir a la primera persona de la hija, a Julieta. En este sentido, la lengua madre se escribe aparentemente bajo la ausencia del lugar de la hija. Desde el otro lado, el lugar de la madre, es decir, el lugar de Julia como madre de Julieta, es el territorio de la retirada y el del dolor de ella y que a su vez es ocupado por Emma, la abuela. Si la lengua madre es irreemplazable, ¿cómo denominar estas colocaciones diferenciales que realizan los personajes? El pase de la niña dispuesto entre las dos mujeres configuró a ese lugar de madre como un sitio de permanente diferendo, de incesante reclamo, de inquietud y desconsuelo durante la dictadura y el tiempo que Julia, la madre, permanece encerrada, oculta en una casa en otra provincia. En este otro sentido, la lengua madre se pronuncia también bajo la ausencia o desocupación del lugar de madre, bajo la confirmación de su contingencia y de su regreso diferido, acronológico, confuso y entreverado entre el conjunto de cartas guardadas por Julia. ¿Puede la lengua materna volverse loca?, se pregunta Jacques Derrida, y apunta este sentido radical entre lengua y madre. La madre es el lugar de la lengua y como tal es la única imposible de suplir, pero siempre es sustitutiva, dice Derrida. En esto reside ese posible engarce de su locura. Para tratar de responder qué es una lengua materna, Andrueto se coloca simultáneamente en el interior de una concurrencia de voces que reclaman a lo materno de diferentes maneras, y entre estas tensiones el relato avanza por desvíos, por atajos, siguiendo estrategias. La lengua materna se diversifica en los dispositivos escritos de las cartas y en sus lecturas diferidas. En lugar de pensar este orden de la lengua a partir de un origen sagrado que repone una totalidad corporal o amorosa, resulta más apropiado situarla en un espacio de dispersión o alternancia entre sitios lingüísticos, así lo denomina Rossi Braidotti. Lugares de enunciación que se toman como punto de partida y que pueden ser ocupados por determinadas hijas narradoras o por otras voces figuradas como madres. Orillas que se cruzan, espacios que se desafían. Hitos donde arranca la marca de quien genera su escritura abierta al ruedo de la narración y al universo espacial de las realidades que nombra. Instancias donde acecha una experiencia de lo plural y los sentidos hegemónicos sobre lo materno son afirmados, confrontados y en general revertidos. Si la lengua es dispersión y disputa de sentidos, desencadenamiento e interdicción, tal cual dice Derrida, emplazamiento de voces es porque constituye o se constituye como una experiencia que guardada entre los múltiples, difusos y heterogéneos pliegues de los recorridos subjetivos e institucionales que encara un sujeto es materia de transformación incesante. La lectura de las cartas de su madre en la novela, la transcripción de los documentos públicos, las fotos dispersas son incorporadas al proceso de reconocimiento afectivo de la militancia, a las pautas de ocultamiento que debían seguir los padres de Julieta y al despertar de su conciencia política cuando toma contacto con lo verdaderamente ocurrido en la época de la dictadura. Julia no es una desaparecida, sino una militante que vive un incilio durante la dictadura en un sótano donde nace su hija, a la que luego envía a vivir con sus padres. Esa decisión y desprendimiento de la niña y la imposibilidad posterior de reunirse y criarla marca la fisura radical de la relación entre ellas que la novela busca ordenar a través de un relato con diferentes perspectivas. Árbitro implacable de la vida de su madre, Julieta revierte ese lugar cuando encuentra el relato de cómo transcurrían los días de su madre en el sótano donde ella nació, de la boca de la mujer que la albergaba en su casa y con quien Julia mantuvo amistad hasta su muerte. Leo una cita de esas cartas que encuentra Julieta. ¿Y qué hacía mi mamá todo el día ahí adentro? Yo le compraba hilo y ella tejía carpetitas al crochet para entretenerse. Era habilidosa, se daba maña.
A veces cuando no podía salir por muchas horas, destejía y empezaba otra vez para tener la cabeza ocupada. En un tiempo pedía que le buscáramos huesos y los tallaba con un punzón. Estaba horas metida ahí adentro haciendo eso hasta que se iban los empleados y entonces yo bajaba y golpeaba el armario, 3, 5, 3, y entonces ella salía. A veces los domingos, cuando Oreste se iba a la cancha y no había un alma en la calle, yo llevaba mate y un pedazo de torta y conversábamos las dos en el sótano. Ya después, cuando nació usted, hablaba nomás de usted, pobrecita, de vos, de cómo estarías de grande y de lo que iban a hacer cuando estuvieran juntas. Fin de la cita. El texto continúa, avanza en el relato del encuentro en el geriátrico con esta mujer que era la amiga de la madre, a través de una tercera persona dominante en la novela, que sigue a Julieta y cierra la escena y el encuentro de las dos mujeres, es decir, con esa mujer que conocía a la madre y con Julieta. Dice, ella se disculpó y enseguida se levantó de donde estaba y se agachó en el suelo junto a la mujer. Iba a agradecerle, no sabía aún de qué manera agradecerle, con qué palabras, pero no hubo palabras. Puso la cabeza sobre la falda y se largó a llorar. El llanto sordo de un comienzo enseguida se volvió agudo, desconsolado. Diego, que es el novio, intentó levantarla. Vamos a casa, pero ella siguió ahí llorando. Él intentó otra vez. La mujer dijo, déjela que llore, le va a hacer bien. Y quedaron largo rato las dos abrazadas, una llorando en la falda de la otra. Fin de la cita. Es a partir de este momento, del encuentro con esa otra mujer que oficia como testigo imprescindible del amor y del dolor materno y del espacio de su encierro, que comienza para Julieta el punto de afirmar una identidad personal y narrativa propia. Este encuentro con otra mujer arrastra e ilumina un lugar de madre, un sitio donde se hospedan los tonos y vibraciones de una lengua materna, porque se trata de un sitio de transmisión y contacto coafectivo. Un orden matricial donde los personajes se encuentran por primera vez, pero dejan aflorar cómo los restos de lo materno que cada una pone afectivamente a funcionar se genera y se realiza de otra manera. Lengua Madre construye una relación materna de 3 focos en competencia: una hija, una madre cuasi despojada de este lugar, una abuela con posición materna duplicada. 3 miradas que salen y entran del relato, dibujando siempre una vacancia amorosa y desamparada. No hay lengua única para este desamparo, hay que construirla a través de la experiencia que da la escritura. La narración encuentra una imbricación de voces de diferente jerarquía para escribir en el borde de lo familiar y de su memoria y evitar el colapso de la madre y su olvido. El texto va detrás de esas voces y para que las primeras personas escuchen, apela a figurar la transcripción de varias oralidades y o escrituras, la carta de la abuela, la de la madre, algún documento oficial o algún poema de la madre que encuentra. Por eso las voces aparecen en el texto, se dejan oír, se hacen presentes y van construyendo un ámbito de luz y oscuridad, de enigma y de velamiento. Leo otra cita. Letra de su madre. Una anotación que dice, Trelew, 1976. No puedo salir a ver el sol, no puedo ir a la casa de nadie, no puedo caminar por la calle, no puedo hablar con nadie, no puedo manejar un auto, no puedo decir que estoy viva, no puedo. El texto de un martilleo verbal y poético se enlaza con este otro unas páginas después. Entre ambos van transcurriendo la verdad de los afectos mantenidos en secreto durante años. Trelew, 1979, es decir, 3 años después. No puedo ver a Julieta, no puedo tenerla en brazos, no puedo darle la teta, no puedo sacarla a pasear, no puedo comprarle una muñeca, no puedo limpiarle la caca, no puedo quedarme dormida cunándola, no puedo contarle lo que me pasa, no puedo decirle que estoy viva, que la quiero, no puedo. La novela se vale de este procedimiento de presentificación como si moviera a un conjunto de voces entre diferentes escenas, pero también para contrarrestar esa lógica de suspensión temporal de los cuerpos y de los afectos. El de Julieta de una manera, el de Julia de otra.
Ella, obligada al encierro para salvarse y luego para parir, familiarmente forzada a dejar a la nena, enfrentada a la herida que implica abandonar y alejarse, deja las cartas y los documentos para encerrar en palabras ese punto del trauma personal y familiar. El texto se juega en ello el modo en que una práctica estética se hace cargo de un trauma histórico, lo representa, procesa el dolor y lo vuelve palabra. Otro apartado, el segundo y final. Separaciones trágicas. La novela Testimonio, Aparecida del año 2015 de Marta Dillon, opera sobre los tiempos suspendidos. La de la verdad de la desaparición de su madre, que no se terminó de contar y desquicia la memoria, y la de los cuerpos separados por los crímenes de Estado, que enloquece las instancias del duelo. La madre de Dillon, Marta Angélica Taboada, abogada y militante, fue secuestrada en octubre de 1976, asesinada unos meses después, enterrada en una fosa común. Sus restos fueron recuperados en 1984 y recién identificados en el 2010. Los años se tienden entre la figura de la secuestrada desaparecida, que generó a lo largo del tiempo diferentes acciones personales, colectivas y políticas en su hija mayor, y narradora, y la noticia de la aparición material de los restos, que resultan en, dice el texto, cuatro huesos y una calavera con su maxilar inferior encastrado. Los huesos se imponen y señalan la dirección que toma el deseo de hurgar, de saber, de nombrar. Cito: ¿la encontraron? ¿Qué habían encontrado de ella? ¿Para qué quería yo sus huesos? Porque yo los quería su cuerpo. De huesos empecé a hablar más tarde, frente a la evidencia de unos cuantos palos secos y amarillos iguales a los de cualquiera. Ahí donde se llega cuando se va a fondo, hasta el hueso. Después los huesos. Chasquido de huesos, bolsa de huesos, huesos descarnados sin nada que sostener, ni un dolor que albergar, como si me debieran un abrazo, como si fueran míos, los había buscado, los había esperado, los quería. La aparición de los restos conmueve los tiempos de la vida y de la muerte. Ellos anudan sus secuencias de otra manera, dislocan los pactos sepulcrales, pero también restituyen la memoria, la historia familiar y política y los lazos interrumpidos con la comunidad. Los restos de Marta Taboada, recuperados por el equipo argentino de antropología forense, arrancados de la temporalidad de la muerte y de la desaparición, alternan las operaciones de la biopolítica y son parte de un momento diferente de la ciencia forense que habilita estos marcos de legibilidad de estos hechos y la lectura de los restos. El equipo de antropología forense fue quien aleccionó a Dillon acerca de la idea de que para encontrar huesos hay que reconstruir la historia completa, ya de que los restos hacen hablar a los muertos. Los restos de Marta Taboada son enterrados en un cementerio del conurbano, cercano a donde vivía, con urna y cortejo en un ritual familiar y público, donde, y sí dice, esa ninfa rubia para siempre, joven y audaz como la Evita Montonera que engalanaba su ataúd, encuentra sepultura. Aparecida opera por acumulación, lleva los datos e informaciones hasta el exceso, nombrando lugares, personas, reparticiones públicas de diferentes localidades, amigos olvidados de diferentes épocas y lugares que marchan hacia un desencadenamiento colmado de palabras. Avanza en la creencia de que el registro exhaustivo de los datos que ocultaron el asesinato e impidieron el entierro familiar del cadáver, escondido durante 35 años como una NN, los pasos de los peritajes y la restitución pueden recomponer el olvido y la pérdida. Mientras tanto, en el otro plano del discurso, el gesto memorialístico y estético de la escritura vuelve a colocar en el espacio de donde fue extraído, en el recinto familiar y colectivo de los deudos, en esa cora rearmada por los descendientes que restituye la serie vital, una apuesta literaria que hace posible atravesar la materialidad de los afectos en versiones narrativas renovadas. Me salteo lo que sigue. El testimonio combina el relato de una búsqueda meticulosa por las instituciones involucradas en el reconocimiento de textos de restos y cadáveres, en exhumaciones, en relevamiento de los documentos.
esa inconmensurable nostalgia de su cuerpo que los hijos de Marta Taboada declaran sentir se ordena narrativamente en el relato de múltiples escenas que recogen anécdotas, situaciones cotidianas, entregas de la madre al cuidado de los 4 hijos alternadas con la dedicación a la militancia. Salteo la cita, porque ella recupera la materialidad del cuerpo de la madre abrazando a su hijo, ¿no? Voy a saltear, porque si no, no me da el tiempo. Aparecida es el cuento de una epifanía, la de un nuevo nacimiento. Es ese el poder simbólico de una madre que su cadáver mutilado dé de nacer, que la leche de su muerte fluya como un don, no el del sacrificio de acuerdo al mito fálico, sino por un exceso de sí, más allá de su arrasada materialidad física. Esto dijo una escritora que es María Moreno sobre la novela. La trilogía de Andrueto y Aparecida de Marta Dillon conversan desde diferentes puntos de vista con el archivo materno literario al que aludí. Un archivo que en principio habitado por textualidades y recursos diferentes. Un conjunto abierto y heterogéneo que se las arregla para construir internamente un espacio fronterizo matricial y diseñar de esta manera un tipo de archivo traumatizador que es a la vez social y representacional, subjetivizador y coafectivo. La biopolítica dirime en estos umbrales la separación trágica de los cuerpos y la construcción forzada de una subjetividad en estado de desposesión y aniquilamiento. Para operar en contra es necesaria una subjetivación que se rebele contra el retorno imparable de la muerte como política estatal y que podría formularse como una biopolítica afirmativa, según la nombra Roberto Espósito, el teórico italiano. Lanzadas a la disolución tensa y conflictiva de la memoria, las madres muertas impactan en la vida de las hijas, son arrastradas al espacio del relato para fijar allí una deuda de amor, reflexión crítica y reconocimiento, y de esta manera vuelven a nacer. Un nuevo nacimiento, como señalaba María Moreno, la huella de su poder simbólico que necesita ser compartido y comunicado para que se puedan tejer los lazos que abriguen el carácter singular y al mismo tiempo plural de lo materno. Gracias y perdón por el tiempo que me tomé.